el día jueves. Pues básicamente hoy vamos a ver el último tipo, le llamaremos ya, de circuito secuencial para fines de diseño, que a su vez engloba, ¿no?, un conjunto de otros circuitos secuenciales que tienen la misma dinámica en su funcionamiento. Bien, a estos se les conoce con el nombre de contadores. Son circuitos que permiten generar información sobre la base de la información que tiene el circuito a través del tiempo. Son contadores automáticos, ¿no? Entonces, como ustedes pueden imaginarse, un contador tiene la misión de ir asumiendo valores en un intervalo predefinido de manera discreta en cada instante de tiempo, ¿ya? ¿Por qué decimos en un intervalo finito? Porque, bueno, como tenemos recursos limitados, entonces estos contadores suelen representar algún valor y va contando, ¿no?, en unidades de conteo también preestablecidas. Los contadores normales o los más estándares vienen a ser contadores que van contando de uno en uno, ¿cierto? Y llegan, bueno, si nos ponemos a pensar en términos de la vida real, los contadores pueden ser infinitos. En el caso de circuitería, pues esto no es verdad, porque tenemos recursos limitados, ¿cierto? Entonces, lo que usualmente se hace es tener contadores que van contando en un rango determinado, ¿ya? Dentro de los contadores, a cada valor que asume un contador se le llama estado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero tener un contador de 8, ¿cuántos estados diferentes puede asumir este contador? 8, ¿de acuerdo? Entonces, la cantidad de valores que puede contar un contador, ese me va a determinar la cantidad de estados distintos que debería poder tener o administrar, ¿no?, este circuito. Dependiendo de qué es lo que quieres hacer, se pueden identificar a su vez en general dos tipos de contadores: los que son lineales, es decir, que son de una pasada. Por ejemplo, si yo quiero tener un contador de 4 estados, contaría 0, 1, 2, 3 y listo, ¿no? Ese sería el estándar, que es un conteo ascendente. O si yo quiero tener un contador de 4 estados que simule, digamos, cosas infinitas, yo podría tener un circular que me diga 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Ese sería un circular, ¿ya? Que también estoy modelando, les he dado un ejemplo de un contador estándar ascendente, ¿no?, circular de 4 estados. Como en la diapositiva dice, dependiendo de cómo haces el conteo, los contadores pueden ser ascendentes simplemente, pueden ser descendentes simplemente, o pueden combinar ambos, ya pueden ser ascendentes, descendentes. Y en este caso, por ejemplo, si yo tengo un contador circular de 4 estados, ascendente, descendente, pues puedo estar contando, ¿no?, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, y existe una señal que me dice: a partir de ahora cuenta descendentemente, entonces tendría que ir al 0, 3, 2, 1, 0, 3, 2, 1, 0, 3, 2, 1 y así, ¿no? Hasta que en algún momento me digas: no, ahora de nuevo queremos contar ascendentemente. Ese ejemplo que les acabo de dar es un contador cíclico, ascendente-descendente, de una unidad, es decir, de una unidad de conteo, ¿no?, de 4 estados de uno en uno, ¿ya? Entonces ese vendría a ser un estándar, ¿no? A menos que digas lo contrario, que quieres, por ejemplo, contar cada 2, ¿no? Sería 0, 2, 4, así, ¿no? Ir contando, saltando de 2. Eso va a depender también de lo que quieres hacer.
Bien, entonces en los contadores, en este caso, habíamos dicho que pueden ser lineales circulares y dependiendo del conteo, pues podemos tener tres versiones, ¿no? Este, por ejemplo, es un contador de 6 estados lineal ascendente, que básicamente cuenta del 0 al 5. Una vez que llega al 5, entonces zapatea aquí, ¿no? Al siguiente instante, el siguiente valor de conteo va a ser 5, 5, 5, 5, 5, 5. Va a zapatear, ese es un lineal. Este es un lineal descendente, ¿no? Que cuenta, empieza desde el valor más alto del intervalo, 5, 4, 3, 2, 1, con un valor de conteo de 1 y que una vez que termina, ¿no es cierto?, de contar, entonces zapatea en el 0. Ahí se va a quedar 0, 0, 0, 0, 0. Por otro lado, tenemos los circulares. Fíjense, este es un circular, no, este es un lineal ascendente descendente que puede contar, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 5, 5, 5, 5, yo le digo desciende, 5, 4, 3, asciende, 2, 3, 4, así, ¿no? Puedo en cualquier momento pedirle que vaya hacia adelante o hacia atrás en el contador, pero siempre y cuando termina de contar, digamos, en uno de los dos intervalos, se queda ahí, ¿no? Si estábamos contando ascendentemente, y termina el conteo, se va a quedar en 5, ¿no? 5, 5, 5. Yo le digo, desciende, le digo 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, se queda ahí. Ya eso se llama un lineal. Tenemos los circulares que, como se imaginarán, pues me dan la sensibilidad de que tienes un conteo infinito que se repite periódicamente. Este sería el ascendente, que después de haber contado, haber terminado un conteo, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, vuelve a empezar, ¿no? Este es solamente un ascendente. El descendente es de similar forma, solamente que va en retroceso. Y el ascendente descendente, que puede ir, ¿no? Yo le digo 5, 4, 3, 2, 1, 0. Le cambio el control y le digo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta que en algún momento yo diga cambiemos, ¿no? De ritmo de conteo, ya sea ascendente o descendente. Los contadores, entonces, vienen a ser circuitos que, si ustedes observan, van cambiando su estado. Por ejemplo, el estado de este contador va a ser 4, cuando antes estaba en el estado 3. ¿De acuerdo? Entonces, el nuevo estado, así le llamaremos, ¿ya? De un circuito que es un contador, va a depender mucho de cómo estaba antes, ¿ya? Este nuevo estado 5 lo va a asumir. ¿Por qué? Porque el anterior estado era 4. ¿De acuerdo? Entonces, los contadores suelen transitar por n estados válidos, ¿ya? Y esos estados, a su vez, son equivalentes a la cantidad de valores válidos distintos que puede asumir el conteo de este contador. En este caso, fíjense, los contadores, así como datos así de conteo, no va a necesitar que ingreses, ¿correcto? Más bien estos contadores son circuitos que te devuelven la información que un instante determinado tiene almacenado, ¿ya? Entonces acá fíjense, si yo tengo un contador de n estados, yo tengo que tener tantas salidas que me permitan representar de manera distinta cada uno de los n estados. Por lo que la cantidad de líneas o de variables binarias que voy a necesitar para poder informar el estado de mi contador va a estar dado por K, donde K es menor o igual al logaritmo de n en base 2, ¿no? Esta ahí es una fórmula conocida. Estos contadores son circuitos síncronos, están sincronizados por pulsos de reloj. ¿Qué significa? Cada que existe un pulso de reloj ascendente, ya sea, ¿no? Si has hecho por flanco positivo o negativo, no importa. Cada que haya un pulso de reloj, estos automáticamente cuentan, ¿sí? Y un estado de este contador se mantiene mínimamente estable por un periodo de tiempo, hasta que sucede el otro pulso de reloj, ¿no? Ahí el otro pulso de reloj cuenta, ¿ya? Como todo circuito, estos tienen, ¿no? sus
señales de control para que esté habilitado o para resetear, ¿no? O clarear el contador. Repito, si ustedes observan, no tienen, ¿no? Señales de entrada. Ahora eso va a depender, ¿no? ¿Ve de qué tipo de contador es? Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, un contador de 2 sentidos, ascendente, descendente, entonces eventualmente vamos a necesitar una señal de control de entrada, ya que me permita decidir en qué sentido se está contando, si se está contando ascendentemente o si se está contando descendentemente. En este caso, esa señal va a ser solamente una, ¿ya? Porque son inversas, ¿no ve? No puede estar contando ascendentemente y descendentemente al mismo tiempo. Solamente puede estar haciendo uno de los dos conteos. Por esa razón, vamos a utilizar la misma señal, porque una de ellas inhibe a la otra. Bien, a ver, para hacer un ejemplo de este estilo de contadores, vamos a hacer el que parecería más difícil, ¿no ve? ¿Cuál es el más difícil contador? Parece ser el circular de doble sentido, que sería un ascendente-descendente, porque luego los otros contadores son versiones, entre comillas, un poco más simples que este, ¿ya? Entonces, ¿qué queremos nosotros modelar? Un contador de 8 estados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ir a definir la cantidad de variables binarias que yo necesito para representar mi salida, ¿ya? O para representar el flujo por donde nosotros podemos informar el estado actual del contador. Como este es un contador de 8 estados, entonces necesito 3 líneas para representar cada uno de estos estados, ¿cierto? De manera exacta. Supongamos que tu contador es de 12 estados, pues ahí no vas a tener de manera exacta, ¿no? La cantidad de líneas. Siempre tienes que privilegiar aquella que permita cubrir la cobertura de los estados. Por lo tanto, si tuviéramos 2 estados, ¿cuántas líneas mínimo necesitamos? 4. ¿Ya? No, no más, ¿sí? Entonces, yo digo, la combinación de estas 3 líneas, Q2, Q1, Q0, va a representar de manera inequívoca a un estado del contador, ¿ya? Ahora, nosotros nos ponemos a pensar que esta tripla, fíjense, Q2, Q1, Q0, es o representa un estado del contador. Y a su vez nosotros sabemos que para poder decidir cuál es el valor de cada una de estas líneas de salida Q2, Q1, Q0, pues nosotros necesitamos primero saber qué tiene el circuito en este momento y segundo, tener esta señal de control, ¿no es cierto? Que va a ser una entrada, le llamaremos, que me permita decidir en qué estado o en qué forma de conteo está el contador, si está ascendente o descendente. ¿Ya? Entonces, el ascendente le vamos a determinar con 1 y el descendente le vamos a definir con 0. Cuando esa señal, entonces, ascendente y descendente esté en 1, vamos a ir contando de manera incremental. Si es que está en 0, vamos a ir contando de manera decremental. Otra entrada, porque estamos haciendo un circuito síncrono, vendría a ser mi señal de reloj, que esa es la que me va a determinar en qué instante se cuenta, ¿de acuerdo? Y cuándo se dice que hemos pasado de un estado a otro estado, ¿ya? Del estado 0 al estado 1 y así sucesivamente, ¿ya? Esta es la que me va a sincronizar. Bueno, entonces, ¿qué también nosotros hemos dicho? Que el estado actual, digamos, de un contador depende mucho del estado anterior que tenía el contador, más su señal de control, sobre todo ascendente-descendente. Y cada vez se va a generar un nuevo estado en el contador regulado por esta señal del reloj. ¿De acuerdo? Entonces, este es un circuito, fíjense, que usa información de estado previo del mismo circuito para generar un nuevo estado, ¿ya? De manera correcta. Bien, esto me lleva a pensar
que de alguna manera estos contadores tienen que mantener la información de sus estados para poder generar nuevos estados consistentes. Tiene que almacenar esa información, ¿ya? Y esta información está representada, fíjense, por tres líneas binarias, ¿no? Q2, Q1, Q0. Y esas tenemos que almacenarlas. Entonces, ¿qué vamos a hacer uso para poder almacenar estas tres variables binarias que juntitas representan un estado de conteo? Pues vamos a utilizar tres flip-flops, ¿ya? Porque los flip-flops, habíamos dicho, me permiten almacenar un dígito binario mínimamente de manera estable por un periodo de tiempo. Ya eso es lo que hace este flip-flop. En este caso, fíjense, ¿qué es lo que nosotros vamos a almacenar en estas celdas de memoria? No va a depender de una señal de entrada de datos, ¿se dan cuenta? No, no me tienen que decir almacena el 3, no me tienen que decir almacena 7, ¿correcto? ¿Quién determina qué almacena este circuito? El propio circuito. Entonces, nos hemos dado cuenta que si, digamos, en un instante yo almaceno 7, cuando mi señal ascendente-descendente me está activando para que mi conteo sea ascendente, es que esto ha sucedido. ¿Por qué? Porque en el contador, en el estado previo, pues nosotros teníamos almacenado un estado 6, ¿cierto? Porque si no, nunca jamás estaríamos en 7, ¿de acuerdo? Eso es importante. Por lo tanto, para generar un nuevo dato, digamos, o un nuevo valor almacenado en mi contador, pues yo requiero saber del estado o del valor que tenía un tiempo atrás. Y necesitaríamos, por lo tanto, tener una celda de memoria que no solamente reciba señales de entrada de datos, sino que también pueda comportarse a través del tiempo considerando sus estados previos. Y el único flip-flop, bueno, los dos únicos flip-flops que consideran lo que almacena un flip-flop en un instante de tiempo que considere estados anteriores son el flip-flop SR y el flip-flop JK. ¿Ya? El D y el T, fíjense, no, su almacenamiento depende únicamente de la línea de datos que tenga. En cambio, el SR y el JK dependen de la línea de datos que ingresa flip-flop y además de los estados previos. Eso me interesa muchísimo para esta clase de circuitería. En el caso de SR, nosotros sabemos que cuando existe una entrada de datos S en 1, R en 1, pues lo que almacena el circuito es no importa, ¿cierto? ¿Recuerdan cuando habíamos definido el SR? Y esa clase de cosas probablemente no nos interesa manejar para el diseño de este circuito, por lo que nos vamos a inclinar por el circuito JK, ¿ya? Por lo tanto, vamos a requerir tres flip-flops JK. Uno para almacenar el Q0, otro para almacenar el Q1 y otro para almacenar el Q2, ¿ya? Que vendrían a ser las tres variables binarias que juntitas me representan un estado del contador, ¿ya? Ok. Lo siguiente que vamos a hacer es entender bien qué es lo que estamos queriendo diseñar. En este caso de un circuito de conteo, fíjense, este es un circuito que se puede modelar como un diagrama de estados. Lo que ustedes ven en la diapositiva es un diagrama de estados en donde los redondos o los óvalos representan los distintos estados que puede asumir este circuito. En el caso nuestro es un contador de 8 estados. Entonces, ¿cuántos estados diferentes puede asumir este contador? 8. ¿Ya? Por lo tanto, hay 8 óvalos ahí. Fíjense, dentro de cada óvalo nosotros tenemos un valor de 3 dígitos, ¿cierto? Por ejemplo, el 000 representa un estado.
esta otra combinación, que es el 0, 1, 1, representa otro estado de mi circuito. A ver, ¿por qué tenemos cada uno de estos estados representado como una tripla de valores binarios? Porque habíamos decidido que para poder representar 8 estados distintos, pues nosotros necesitamos 3 variables binarias. Entonces, estas tres, fíjense, estos 3 valores que tengo aquí, 0, 0, 0, es un caso particular, es una interpretación particular para mi línea Q2, Q1 y Q0. Y entonces acá este juega el rol de Q2, este es Q1 y este es Q0, pero ya con un valor específico de interpretación para esos 3. ¿De acuerdo? Entonces acá, ¿qué estamos haciendo? En los óvalos estamos poniendo todos los posibles valores que se puede conseguir con esas 3 variables binarias, que en el caso particular de este circuito, pues está cabalito, ¿cierto? ¿Cuántos distintos valores podemos conseguir combinando 3 variables binarias? 8. Y resulta que estamos modelando un contador de 8. Entonces, no sobra ni falta ninguna representación de estas 3 variables binarias y tampoco me sobra ni me falta ningún estado del contador. ¿De acuerdo? Ok, una vez que hemos identificado estos estados, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver cómo yo paso de un estado a otro, ¿ya? Y en este caso particular, como estamos modelando un contador ascendente-descendente de 8 estados, pues nosotros contamos con una señal de control que me permita identificar cuál es el estado actual de este conteo, considerando mi anterior estado. Entonces, eso va a depender mucho de esta señal de control ascendente-descendente que recibimos como dato de entrada. Entonces, si me dice que la señal de control ascendente está activada como ascendente, entonces si es que estuviéramos en el estado 00, el nuevo estado del contador debería ser 001. Si estoy en el estado 001 y mi señal de conteo me dice que siga contando ascendentemente, el nuevo valor del estado de mi contador va a ser 010. ¿Ya? Y así se lee. Fíjense, entonces te paras en cualquier estado y dependiendo del valor de tu señal de control ascendente-descendente, si es que el ascendente está activado, entonces vamos a utilizar esta transición. ¿De acuerdo? Esto que está viniendo por afuera. Pero si supongamos estamos en este estado, 110, y la señal de transición o de conteo o de incremento está en descendente, entonces el nuevo estado va a ser 101. ¿Ya? A esto que ustedes ven se llama un diagrama de estados finito, determinístico, que significa que la cantidad de estados que tenemos, obviamente, es finita, y que las formas que tenemos de pasar de un estado a otro está determinado. Es decir, yo no tengo ambigüedad. Fíjense, yo no tengo que si yo recibo la transición ascendente voy a venir aquí o tal vez aquí, no. ¿No? Si yo tengo, por ejemplo, la transición ascendente, vengo aquí. Pero si yo tengo una transición descendente, vengo acá. Ya no existe ambigüedad en eso. Eso se llama determinista. Bien, una vez que nosotros hemos comprendido esto, fíjense, estamos viendo que el funcionamiento de este circuito es básicamente cambiar de estado, ¿ya? Y una vez que nosotros estamos en un estado, dependiendo de esa señal de control, pues en este diagrama nos hemos dado cuenta muy explícitamente y gráficamente cuál debería ser el siguiente estado o el nuevo estado del contador. Este diagrama lo vamos a traducir a una tabla de transición de estados, ¿ya? Entonces, por un lado, fíjense, yo tengo el estado de mi contador en un tiempo n-1 y yo quiero saber cuál será el nuevo estado de mi contador para el tiempo n, ¿de acuerdo? ¿Cuándo va a ocurrir esta transición? Fíjense, cuando una señal de reloj me active la transición.
Ya, eso siempre van a tener cuidado en circuitos síncronos. Esos están regulados por una señal de reloj. Es decir, que no cualquier rato, ¿no es cierto?, va a cambiar de estado. Va a cambiar de estado controlado, sincronizado por esa señal de reloj. Bien, aparte de tener el estado, digamos, en el tiempo n-1, la información del estado en el tiempo n-1, pues nosotros tenemos la información de esta señal de control ascendente-descendente. ¿Ya? Nosotros sabemos, fíjense, que el circuito puede estar en uno de 8 estados, ya en estos 8 estados. Y dependiendo, ¿no es cierto? Si está en uno de estos 8 estados y la línea de transición me dice descende, ¿de acuerdo? El cero, ¿qué significa? Descende, conta en descenso. Entonces nosotros vamos a analizar cada una de estas filas, ¿ya? ¿Qué significa esta primera fila? Me dice, mi contador está en estado 000. Esta primera fila me dice, mi contador está en estado 000 y me estás pidiendo que descienda, ¿cierto? Entonces, el nuevo estado que debería ser 111. Estamos solamente modelando esto. Fíjense, estoy en estado 00. Mi transición me está diciendo que descienda. Entonces, el nuevo estado que va a ser 111. Eso es lo único que he hecho acá. Y hacemos así, fíjense. Luego me olvido de esa y digo, ¿qué pasa si estaríamos en el estado 001? Y me dicen, descende. Vengo acá, le digo 001. Y me dicen, descende, ¿a dónde transito? Al estado 000. ¿Ya? Y así de la misma manera todas estas, ¿no? En este, fíjense, está al revés. Me dicen, bueno, no al revés, sino con la otra transición. Estoy en el estado 000 y me piden transitar con un ascendente. Entonces le digo 000, transición ascendente, el nuevo estado que sería 001. ¿Correcto? Si estoy en el estado, por ejemplo, 011, me fijo 011 y hay una señal encendida ascendente, ascendente. Entonces, ¿cuál es el nuevo estado que debo tener? 100, ¿sí? 100. ¿De acuerdo? Entonces, este diagrama de estados finito lo acabo de pasar a una tabla de transición de estados. ¿Por qué se llama esto una tabla de transición de estados? Porque fíjense, de estar en el estado este en el tiempo n-1, vamos a transitar a este estado en el tiempo n. ¿De acuerdo? Cambiamos de tiempo y tenemos nuevo estado. Acá yo no necesito señales de datos, sino más bien necesito señales de control. Esta señal de control que me permite definir hacia qué lado voy a transitar. ¿De acuerdo? Listo. Una vez que tenemos eso, pues lo siguiente que tenemos que hacer es encontrar, fíjense, las funciones correctas que me permitan definir los datos de entrada de cada uno de los flip-flops que representa el estado de este contador. ¿Cuántos flip-flops hemos dicho que necesitamos? 3, ¿no es cierto? Para representar al Q2, al Q1 y al Q0. Los 3 juntitos representan un estado del contador. Y esos 3 juntitos, fíjense, independientemente, estos van cambiando su contenido. Por ejemplo, Q2, fíjense, está en el tiempo n-1, tenía 0. Y en el tiempo n, Q2 debería almacenar 1. ¿Ya? Pero ¿cuándo debería suceder eso? ¿Eso sucede siempre? No. Eso debería suceder sí y solamente sí. Q1 está en 0, Q0 está en 0 y además el ascendente descendente está en 0. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo debería transitar o cómo debería almacenar o cómo debería cambiar lo que almacena mi flip-flop que representa el Q2? De 0 a 1 debería transitar. ¿Ya? Nosotros sabemos que en el flip-flop JK, pues se recibe 2 datos de entrada, uno que es el J, el otro que es el K, pero también sabemos que este circuito se comporta a través del tiempo,
¿no es cierto? Dependiendo de sus valores de entrada, por ejemplo, cuando son 00 o 11. Entonces, ¿cómo define qué almacena el flip-flop JK? Va a definir sobre la información que tenía previamente el flip-flop, ¿ya? Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a identificar cuáles son los valores de entrada correctos al flip-flop que se encarga de almacenar a Q2, ¿ya? Pero si nosotros hemos observado cómo va almacenando, digamos, Q2 sus valores, también va a depender de todo el escenario en el cual nosotros estamos inspeccionando este Q2, ¿ya? Ok, reforzando. Este circuito entonces funciona sobre la base del entendimiento que nosotros vamos a conseguir el estado actual de este circuito dado que tenemos un estado anterior. ¿Ya? Y eso se llama transición, ¿cierto? Y dependiendo de qué me marca la transición, entonces vamos a tener esta tabla de estados de manera correcta. Bien, para que nosotros podamos almacenar un dato en el flip-flop JK, requerimos de sus entradas. Recordemos un poquito cuál es la tabla de verdad, entre comillas, ¿no? De lo que es el flip-flop JK. Nosotros decíamos, ¿no? Si nosotros queremos almacenar en el tiempo n algo, en el flip-flop, eso va a depender de lo que nosotros ingresemos en sus datos de entrada. Por ejemplo, si en J tengo 0 y en K tengo 1, entonces el nuevo valor que va a almacenar mi flip-flop es 0, ¿cierto? Y en su complementario que me va a sacar 1. Pero si mi J vale 1 y mi K vale 0, entonces, ¿qué es lo que va a almacenar en este instante de tiempo? En el instante de tiempo n, este flip-flop, 1. Y en su complemento me va a botar el 0. ¿Ya? En realidad solamente almacena un valor y tiene pero dos puntos de salida, ¿no? Pero ¿qué pasa si tengo yo en J0 y en K0? Entonces, ¿qué te dice? Que va a almacenar un tiempo más lo que tenía en el anterior tiempo AN almacenado el flip-flop. ¿Ya? Pero si teníamos 1, 1, entonces, ¿qué va a hacer? Va a almacenar en el flip-flop la anterior información que tenía en el anterior tiempito, pero complementada. Eso te está diciendo la tabla del flip-flop JK. ¿Ya? Esto es bajo la suposición de que nosotros conozcamos cuáles son los datos de entrada J y qué dato de entrada K ingresa al flip-flop. ¿Ya? En este caso, fíjense, nosotros no tenemos los datos de entrada. Lo que más bien tenemos es cómo se va a comportar, qué va a almacenar en Q sub n, dado que tenemos en Q sub n menos 1. Eso es lo que nosotros tenemos acá, fíjense. Yo en Q sub 2 voy a almacenar 1, dado que tenía 0, cuando se dé todo este escenario. Eso yo tengo. Ya no tengo cuál es el valor de J y de K. Pero para poder almacenar de manera correcta en el flip-flop, yo necesito determinar los valores de entrada JK. Ok, en este caso entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a construir una relación o una tabla alterna, ya a esta tabla de verdad en la que se consideran las entradas. Acá más bien nosotros vamos a considerar una tabla alterna que me permita modelar el flip-flop JK sobre la base de su estado previo y su estado anterior. ¿Ya? Y a eso se llama la tabla de transición de estados o de excitación de estados también se le conoce, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se lee esto? Si en el tiempo n-1 se estaba almacenando 0, yo quiero que en el tiempo n se siga almacenando 0. ¿Ya? Esa es una forma de ver. Fíjense, acá yo ya estoy tratando de analizar cómo deberíamos trabajar con el flip-flop JK, dado que yo quiero almacenar esto, dado que tenía esto en el estado previo o en el tiempo anterior. ¿Ya? Nuevamente, ¿esto cómo se lee? En el flip-flop yo estaba almacenando 0 en el tiempo n-1. Quiero que en el tiempo n ahora almacene 1. ¿Ya? ¿Esto cómo se lee? En el tiempo n-1, el flip-flop estaba almacenando 1, estaba almacenando 1. Hay una transición, ¿de acuerdo? Tiene que haber alguna transición y ahora en el nuevo tiempo yo quiero que almacene 0. ¿Ya?
A esta famosa tabla, repito, se le conoce como la tabla de excitación de estados. Bueno, en este caso, estamos tratando de modelar el flip-flop JK sobre lo que yo espero que almacenes cuando teníamos antes esto. Y con esta información, pues vamos a intentar definir o predefinir o determinar cuáles serían los valores correctos de entrada JK para que esta transición se dé. ¿Ya? Entonces, la primera que vamos a hacer es, vamos a observar solamente qué quiero que se almacene en el estado Q sub n. Solamente vamos a mirar esto. O sea, al terminar, ¿qué es lo que quiero que se almacene? 0, 1, 0 o 1. Si nosotros observamos la tabla de verdad, para que en Q sub n se almacene 0 o se almacene 1, estas combinaciones de entrada tiene que haber. Si yo quiero almacenar 0 en Qn, la entrada en J debería ser 0 y en K1. Si yo quiero almacenar 1 en Q sub n, entonces la entrada de J debería ser 1 y la entrada de K debería ser 0. ¿De acuerdo? Eso. Ok. Ahora, si nosotros observamos la transición, fíjense, estas dos ya vamos a ver. Vamos a meter la transición. Yo digo, si yo quiero mantener, fíjense, en el tiempo n-1 era 0. En el tiempo n, ¿cuánto vale? 0. Eso quiere decir que he mantenido la información, ¿cierto? En Q sub n he mantenido la información que tenía en Q sub n-1. ¿Qué valores de entrada me permiten en Q sub n mantener la información que tenía en Q sub n-1? 0, 0. Fíjense, J debería valer 0, K debería valer 0. Ya, lo mismo aquí, fíjense, en Q sub n yo quiero seguir almacenando lo que teníamos en Q sub n-1. Entonces, esa es esta, ¿no? ¿Y qué valores de entrada yo necesito que estén en J? 0 y en K, 0. Estas que están al medio, fíjense, están cambiando. Yo quiero que en Q sub n se almacene lo contrario a lo que se estaba almacenando en el tiempo anterior y le correspondería esta. ¿Ya? En Q sub n quiero almacenar lo contrario a lo que se estaba almacenando en n-1 y eso se va a dar cuando mi entrada en J y en K sea 1, 1. ¿De acuerdo? Listo. ¿Ya? En este caso, fíjense, para que esto se dé, ya sea mirando solo el estado actual o la transición, ¿qué es obligatorio que sea J? 0. ¿Ya? Aquí K no importa, puede ser 1 o 0 y esta transición se da. Para que se dé esto 0 a 1, J, ¿qué es importante que valga? 1. Y K, ¿qué debería valer? No importa, o 0 o 1. Ya no importa. ¿De acuerdo? A esa tabla se le llama la tabla de excitación de estados. Por lo tanto, yo le digo, si quisiéramos transitar de 0 a 0 en el flip-flop JK, yo necesito que ingrese 0 en J y X en K. No importa, 0 o 1 me sirve. Ya, pero si yo quiero transitar de 0 a 1, yo necesito que en J introduzcas 1 y en K, bueno, no importa, 0 o 1 me sirve. ¿Ya? Para estas dos transiciones, ¿quiénes son importantes que se mantengan fijos? K. ¿Y qué es lo que no importa? J. ¿Ya? Listo, tenemos esa tabla de excitación de estados. ¿Para qué me sirve esta tabla? Esta tabla me sirve para encontrar los valores de entrada correctos al flip-flop JK, dado que nosotros queremos diseñar un circuito en el cual solamente tenemos la información del comportamiento de ese circuito sobre la base de los estados que almacena, como son los contadores, ¿no? Entonces, una vez que tenemos eso, vamos a identificar los JKs para cada uno de los flip-flops que tenemos involucrados, que en este caso son 3. Uno para almacenar Q2, otro para almacenar Q1 y otro para almacenar Q0. ¿Ya? Y vamos a agarrar también esta tabla de transición de excitación de estados. Fíjense, esta área azul representa el Q sub n-1 y esta área naranja representa Q sub n. Y vamos a ir averiguando por cada uno de estos flip-flops. ¿Ya? Acá me he construido, fíjense, mapas de Carnot de 4x4. ¿Por qué? Porque el Q sub 2, de estar almacenando 0, pasa a almacenar 1 cuando toda esta combinación se da.
¿ya? Cuando se da 0 en ascendente descendente, 0 en Q2, 0 en Q1 y 0 en Q0, ¿ya? Ahí. Entonces, ¿cuántas distintas combinaciones posibles o interpretaciones posibles tenemos de análisis de un estado? Son 16, ¿ya? Y eso equivale a mapas de Carnot de 4 por 4. Bien, entonces vamos a hacer un análisis de del flip-flop que almacena Q2 y vamos a leer la tabla de transición. Fíjense, esta flecha que tengo aquí es esta, ¿no? Y le digo, para cuando sucede el min término 0, fíjense, para cuando sucede el min término 0, cuando está en todo 0, 0, 0, 0, Q2 va a transitar de 0 a 1. Entonces, este es el min término 0. ¿Ve? Q2 va a transitar entonces de 0 a 1. 0 a 1. ¿Cuánto debería valer J? 1. ¿No? ¿Y cuánto debería valer K? X. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la entrada J al flip-flop 2, le vamos a llamar, que tiene la misión de almacenar Q2. Y esta es la entrada K al flip-flop 2, que tiene la misión de almacenar el Q2. Pasamos, dice, vamos a ir el min término 1. Cuando este escenario se dé 0, 0, 0, 1, dice que Q2 va a transitar de 0 a 0. Entonces me fijo de 0 a 0, que es importante que J sea 0 y que K sea X. ¿Ya? Hacemos con 2. Cuando exista la combinación 0, 0, 1, 0, ¿cómo debería transitar el almacenamiento de Q2? De 0 a 0. ¿Ya? Este es el min término 2, ¿no es cierto? De 0 a 0 dice 0 en J, X en K. 0 en J, X en K. Y hacemos lo mismo para todas las filas, ¿no? Este es el min término 3, que es la combinación 0, 0, 1, 1. En esta combinación, en este escenario, dice Q2 debería transitar de 0 a 0. De 0 a 0 dice en J 0 y en K X. ¿Ya? Lo mismo sucede para el min término 4. Cuando se da el escenario 0, 1, 0, 0, entonces Q2 debería transitar de 1 a 0. ¿Ya? De 1 a 0 dice X en J y 1 en K. ¿De acuerdo? Y de esa manera se va llenando. Fíjense, ese es el min término 5, ese es el min término 6, ese es el min término 7, y de la misma manera se llenan los restantes min términos. ¿De acuerdo? ¿Cómo hemos llenado? Analizando el escenario, la situación particular del problema y cómo particularmente transita Q2 de este tiempo a este tiempo. ¿Ya? Utilizando la tabla de excitación de estados del JK, ayudándonos con un mapa de Carnot para identificar a J y para identificar a K. ¿Ya? Una vez que tenemos esto, entonces recogemos las funciones que determinan J y las funciones que determinan K, agrupando. Recuerden que siempre los X's me sirven para agrupar. ¿Pueden haber X's fuera de grupo? Sí, pero lo que jamás puede haber fuera de grupo son los unos. Fíjense, las agrupaciones que hemos hecho en ambos, tanto en J y en K, son la misma, ¿no? Por lo tanto, puedo decir que J y K, pues, es equivalente a esta función, tener la señal ascendente descendente negada por no Q1, no Q0, más, dice el ascendente descendente normal por Q1, Q0. Eso nosotros sabemos que se puede traducir a ver esta función que la hemos agarrado aquí, que es para J y K, el flip-flop 2, ¿no? Hacemos lo mismo, fíjense, para el flip-flop que va a almacenar Q1. Lo mismo. Para la combinación 0, 0, 0, 0, Q1, de estar almacenando 0, tiene que pasar a almacenar 1. Entonces, ¿cuál va a ser el valor de J? 1. Y el valor de K, X. ¿Ya? Para la combinación 2 hacemos lo mismo, ¿no? Q, ¿cómo va a transitar Q1? De 0 a 0. Entonces, de 0 a 0 dice que es 0 en J, X en K. ¿De acuerdo? Y así para toditas. ¿Qué acabamos de encontrar?
¿Cuáles son los valores que deberían entrar en las entradas del flip-flop que almacena Q sub 1? En J debería entrar esto y en K debería entrar esto. Simplificamos, fíjense nuevamente, los grupos son iguales. Eso no necesariamente se tiene que dar, ¿ya? Pero en este caso sí son iguales. Entonces vemos y tenemos esto, ¿no? Que esta es la función reducida. Aplicándole las compuertas básicas, resulta que tanto J1 y K1 son iguales y resulta que es un XOR de la variable de control ascendente-descendente y el estado o parte del estado Q sub 0, ¿ya? De la línea del Q sub 0 del estado que representa el contador. Lo mismo hacemos con esta otra, ¿ya? Para cuando es 0, 0, 0, 0, Q sub 0 tiene que transitar de 0 a 1. Entonces, 1 en J, X en K, ¿no? Para cuando sea 1, dice 0, 0, 0, 1, este transita de 1 a 0. Entonces, de 1 a 0 es X en J, 1 en K. ¿Ya? Y se llena toda la tabla de la misma manera y el mismo razonamiento que hemos hecho. Una vez que tenemos eso, recogemos y resulta que, fíjense, J y K0 son iguales. Puedo tener un solo grupo. No tengo ningún cero aquí, entonces encierro todito. Y esto sería equivalente a la verdad. Esa es una tautología. ¿De acuerdo? Eso es equivalente a 1. Por lo tanto, ya tengo acá. Fíjense, las entradas a mi flip-flop 2 son estas. Las entradas a mi flip-flop 1 son estas. Y las entradas a mi flip-flop 0 es esta, ¿no? Diseñamos, agarramos 3 flip-flops JK. ¿Este qué hace? Este almacena el dígito 0, el Q sub 0. Este almacena el Q sub 1. Y este almacena el Q sub 2. ¿Ya? Al Q sub 1 o al flip-flop 1, fíjense que le entra 1, le entra a J y a K. ¿Ya? Al flip-flop 1, sus entradas J1, K1 son estas. Fíjense, a J1, K1 le entra la señal ascendente-descendente, que es esta. ¿Ya? Así normal. Entonces entra ascendente-descendente y entra Q sub 0. Q sub 0 que sale de aquí, ahí, y se pega con un XNOR. Esas dos, dice, van a entrar a tanto a J como acá del flip-flop 1. ¿Ya? Este es el flip-flop que almacena Q sub 2. Y la entrada J2 y K2 dice que es igual a esto, que vendría a ser, fíjense, a ascendente-descendente negado, ¿ah? Por no Q1, no Q1, esto es no Q1, por no Q2, no Q2, ese entra primero, ¿sí? O dice, o este otro, que sería el ascendente-descendente normal, que entra acá, por Q1, Q1 es este, ya que está entrando aquí, y Q0, que es este, ¿no? Que entra aquí. Una de estas dos se va a habilitar y esas van a entrar como J y K al flip-flop 2. En cada pulso del reloj, fíjense, yo puedo leer qué cuenta. Y aquí me va a ir mostrando y va contando bien. Tú le cambias este y va a empezar a descender, ¿no? Le cambias este, asciende. Le cambias, desciende. Y así. Este es un circuito que modela un contador de 8 estados. ¿De acuerdo? ¿Qué tiene de interesante este circuito? Es que este circuito se lo considera como un circuito tipo dentro de la gran gama de circuitos secuenciales, porque siempre representa un circuito de estados. ¿De acuerdo? Entonces, de un estado pasa a otro, cuando sucede algo, ¿no? Y luego pasa a otro. Entonces, el circuito más sencillo de explicar es este contador. Acá hay otros ejemplos de circuito de estados. Por ejemplo, este que me permite administrar una calle con un cruce de calles, ¿no? Con 2 semáforos. Básicamente, fíjense, este es un circuito de 4 estados. Ya este es el primer estado, rojo aquí, verde aquí. Luego que tenemos rojo aquí, anaranjado aquí. Luego tenemos rojo aquí, verde aquí. Y luego tenemos rojo aquí, anaranjado aquí.
el siguiente estado va a ser rojo aquí, verde aquí, ¿ya? Rojo aquí, anaranjado aquí. Rojo acá, verde acá. Anaranjado aquí, rojo acá. El próximo estado va a ser rojo acá, verde acá, ¿ya? Entonces, fíjense, este sistema de semáforos es un sistema básicamente de 4 estados que se repite de manera cíclica, ¿cierto? Durante todo el día y funciona. Ahora, la diferencia es cuánto tiempo tardas entre transitar de aquí a aquí, ¿cierto? De aquí puedes transitar 30 segundos. De aquí a aquí tardas 3 segundos, ¿cierto? De aquí a aquí tardas 30 segundos. Y de aquí a aquí puedes tardar 3 segundos. Pero de todas maneras sigue siendo un estado o un circuito de 4 estados. ¿De acuerdo? Entonces, para controlar, fíjense, los semáforos de un cruce de calles, se puede hacer un diseño circuital secuencial de estados. ¿Se entendió? Cualquier circuito que controle, digamos, producción, que controle, por ejemplo, los trenes de aterrizaje de un avión, eso también es de estados, porque hay una secuencia lógica, ¿no ve? Para que pasen las cosas. Acá también hay una secuencia lógica, fíjense, luego ¿no? Hay una secuencia lógica. Cuando tú tienes esa clase de circuitos, entonces es un circuito secuencial que tiene toda la estructura, fisonomía y arquitectura de diseño de un circuito contador. ¿Ya? Listo. Con esto habríamos terminado el avance de materia y de contenido. Hemos cubierto todo el contenido de la materia. Y lo único que les queda a ustedes hacer es practicar. Ya en esta parte, segunda parte del curso de arquitectura de computadoras, es un tanto diferente a la primera porción del semestre, porque en la primera porción es prácticamente matemática pura, ¿cierto? Y no hay umbrales, digamos, de demasiada discrepancia en cuanto a lo que es un sistema de numeración, cómo se consigue un número, cómo se operan estos números. Hemos introducido todo lo que es el álgebra de Boole, las formas que tenemos de simplificar funciones o encontrar ecuaciones o funciones equivalentes reducidas a una otra, digamos. Eso no hay mucho donde perderse, ¿sí? Porque esos conceptos son tan bien definidos, son concretos, eh, y básicamente no, es solamente aplicar el concepto de manera correcta y tú vas a encontrar las cosas bien. En este caso, en la segunda parte de la materia, pues esto ya es más diseño. Te van a dar un contexto. Ese contexto tienes que entenderlo. Tienes que analizarlo. Tienes que hacer un planteamiento de una alternativa de diseño circuital. Encontrar una forma muy óptima de ese tu diseño circuital y luego traducirlo, ¿no? En este caso nosotros estamos utilizando simuladores para mostrar que está funcionando el diseño circuital. Y esta segunda parte entonces va a depender mucho de resolución de problemas nuevamente, cómo entiendes el problema, cómo analizas una alternativa de solución, en este caso circuital, para modelar una alternativa de solución al problema que te están dando. Entonces, a partir de ahora, hasta fecha antes al examen de segundo parcial, ustedes tienen tiempo para hacer sus trabajos que ya se les ha determinado en su drive. De todas maneras, el jueves a las 2:15 vamos a estar en sala para pues ver si es que alguien quiere presentarme sus avances de sus diseños. Lo vemos el día jueves. ¿De acuerdo? Está bien, Lizeth. Ok. A todos les ha llegado sus enlaces, ¿no es cierto? A sus correos para que trabajen en el espacio, ¿sí? En la nube, ¿sí?
Ok. Entonces, estamos sin problemas, todo debería estar sobre ruedas, nadie está sin grupo, nadie está sin tarea asignada, a trabajar. ¿De acuerdo? Vayan a planificar, diseñen, charlen entre ustedes, analicen alternativas entre los miembros de su grupo, ¿no? Ahora, si has decidido hacer solito, tendrás que charlarte tú solo. Ya, pero si es en grupo, traten de charlar, intercambiar opiniones para ver cuáles son las mejores maneras de hacer para corroborar que su pensamiento es correcto. Probablemente los 3 miembros del equipo piensan lo mismo, entonces probablemente estamos bien encaminados. Puede haber más de una alternativa de solución al mismo problema. Es completamente válido en diseño circuital. Nos vemos el día jueves, jóvenes. Vayan a leer un poco, a practicar y básicamente la tarea que tienen es practicar, ¿de acuerdo? Practicar la capacidad que tengas de diseñar circuitos sobre la base de toda la información que les hemos dado. Hasta el día jueves, jóvenes. Hasta el jueves. Hasta el jueves, jóvenes.